Hola, ¿qué tal, querido auditorio de La Náusea TV? Sean bienvenidos a esta nueva emisión. El día de hoy me encuentro con el doctor Rafael de la Garza, Jesús Medina, un servidor. Vamos a continuar el día de hoy con esta serie de videos en torno a la historia un poco y el fin del PRD. En la primera ocasión pudimos abordar un poco la cuestión de la formación del PRD como, primeramente como un frente, ¿no? Que busca aglutinar distintas luchas, tanto provenientes del PRI como de la oposición de izquierda electoral. Y trabajamos un poco también sobre la cuestión del fraude, ¿no? En esta ocasión nos toca ver lo que es ya como tal la transición de este frente a un partido formal y la institucionalización, digamos, del proceso político de estas redes, digamos, de oposición al PRI. En ese sentido, Rafael, ¿qué escenario, digamos, tenemos tras este fraude del 88 y los procesos de conformación, de institucionalización del partido? Sí, gracias Jesús, un gusto estar aquí otra vez con nuestro auditorio. Efectivamente, en la primera parte de este programa dedicado, de esta serie dedicada al PRD, pues vimos el contexto y todo lo que genera, ¿no? El surgimiento de este partido después del fraude electoral de 88, 89, 88, la fundación que se da en el 89. Y desde la perspectiva de la institucionalización, pues lo que tenemos es que el origen condiciona mucho el proceso de institucionalización. Entendido el proceso de institucionalización como un proceso en el que las reglas se imponen y las reglas se respetan al interior de la organización y que esas reglas, en cierto sentido, pueden cambiar en función de los estímulos del contexto y de los retos del contexto. ¿Sí? Entonces, en un primer momento lo que vemos es pues, el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Que logra aglutinar a tres fuerzas importantes, a tres corrientes políticas importantes, la corriente democrática, que es expulsada del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, lo que venían del PC, PSUM, PMT, sí, que es la otra corriente, que es esta corriente de izquierda mucho más orientada a elecciones, y luego tenemos la izquierda social, ¿sí? Recordemos que una parte, no toda, de la izquierda social se integra también y se conforma un frente político, que es el Frente Cardenista, que es el que va a apoyar. ¿Sí? Entonces, vemos básicamente un partido que surge, ¿sí? A partir del liderazgo carismático del hijo del general Lázaro Cárdenas. A partir de ahí, entonces, ya una vez definido eso, entonces vamos a ver las problemáticas que enfrenta el partido político para lograr madurar y para lograr, ¿sí? Una cierta estabilidad interna, tomando en cuenta lo diverso y lo difícil que es conciliar un frente político. En ese sentido, la figura de Cuauhtémoc, que en un primer momento pues va a ser definitiva, fundamental, ¿sí? Para mantener, ¿no? Una cierta unidad. Pero ese es el gran conflicto, ¿sí? Que tenemos como en otros partidos que hemos revisado aquí, señaladamente el Partido del Estado, el PRI. Entonces, vamos a tener entre 1989 y 1999-2000 tres dirigencias, ¿no? La primera, evidentemente, de Cuauhtémoc, la segunda a partir de 93 con el Congreso de Huastepec, el tercer Congreso del PRD, donde Porfirio Muñoz Ledo, que dicho sea de paso, el día de hoy fue anunciado su fallecimiento, ¿sí? Y finalmente la llegada de Andrés Manuel al liderazgo del PRD. En estos tres periodos, lo que vamos a ver, grosso modo, es el cambio de un partido que se define en los primeros estatutos del año 89-90 como partido movimiento. ¿Y le suena conocido? Sí, igual que como dicen que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Un partido movimiento. ¿Por qué? Porque si usted lo que quiere es meter de chile, de dulce y de manteca y sobre todo, sí, mantener una defensa frente al fraude electoral, usted necesita, sí, definirse más que como un partido electorero
¿sí? En un partido de movimiento. Entonces, esta idea de partido-movimiento no es nueva, viene de aquellos años, de 1989-90, en donde se empiezan a plantear las reglas del juego bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, lo que vemos es paso, ¿sí? Poco a poco, de un partido-movimiento mucho más orientado a enfrentar al poder en la calle y no tanto en las urnas, a un partido que para el año 97 ganó la elección de jefe de gobierno y para el año 2000 repite y barre de calle. Entonces lo que tenemos es ya un partido que va a estar mucho más orientado a lo electoral. Y esa discusión se da en 1993, si no me equivoco, cuando en Huastepec se plantea esta discusión, por un lado Porfirio Muñoz Ledo, que gana la presidencia del partido y plantea la idea de un partido institucional que respete las reglas del juego y que básicamente se oriente a ganar elecciones. Y por el otro lado, irónicamente, está el presidente, el hoy presidente Andrés Manuel, que plantea que el partido no puede separarse y abandonar totalmente, sí, si usted quiere, vocación movimentista, ¿no? Y entonces, ya de ahí ya tenemos un conflicto, más allá de las personalidades, que tiene que ver con qué clase de partido se quiere, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante porque efectivamente, ¿sí? A la larga, los movimentistas, algunos se van porque no los bloquean, no los dejan llegar a los liderazgos, ¿sí? Y otros, francamente, pues le entran al embute, ganan elecciones municipales, ganan algunas diputaciones, regidurías, y entonces ese sabor de la victoria electoral va limitando y va aislando cada vez más a los grupos que están por la movilización, aunque nunca desaparece. Pero no es casual que 20 años después, es decir, ya con los chuchos en 2010, 2015, pues lo que tenemos es un partido electorero que se alía hasta con el diablo. Y es ahí donde no podemos ver cómo pues esta curva, ¿no? Va en un descenso porque pues, básicamente el partido surge como un movimiento a partir de un agravio que es precisamente el fraude electoral. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy presente porque estos años son años, sí, muy, muy movidos. Y yo también quisiera decir que a pesar de todos estos conflictos y a pesar, sí, de la enorme cuota de sangre que tuvieron que pagar muchos perredistas, ¿sí? A pesar de la enorme represión que Carlos Salinas les asigna, ¿por qué? Porque evidentemente están en las calles, están movilizando, etcétera. Sí, el partido, a final de cuentas, es exitoso y va ganando, y va ganando espacios, y va ganando espacios, y va ganando espacios, ¿sí? En contra no nada más del Partido del Estado, sino también del Partido Acción Nacional, que se unen básicamente para consolidar el proyecto monetarista neoliberal, y es aquí donde el PRD juega un papel importante. Además, es el PRD, y precisamente por esto, en la bujía de la mal llamada transición democrática, yo me haría más bien transición política, que genera todo este proceso de fundación de IFES y INAIS y demás órganos autónomos, y de la idea de que hay que quitarle al presidente poder para que una democracia liberal electoral sea posible. Entonces, Claro. no es menor la aportación, evidentemente, al igual que con los otros partidos que hemos trabajado, uno ve el PRD ahora y dice, no, pero si estos cuates, están bárbaros. Sí, pero lo hubiera visto usted de nuevo, ¿no? Lo hubiera visto usted cuando recién salió y no podemos negar aquí que el PRD tiene un lugar importantísimo en el desarrollo de esta transición política Claro. liberal electoral, ¿no? Claro, incluso en términos también, o sea, no solo para la práctica política en México en esos años, incluso hoy, ¿no? Morena tampoco se puede entender sin entender lo que fue el PRD, pero también en términos teóricos, ¿no? Por ejemplo, hablando de institucionalización, ¿no? La visión clásica, que es la de Huntington, habla de que la institucionalización
es el proceso mediante el cual adquieren valor y estabilidad las organizaciones y sus procedimientos. Y siempre ha tenido una visión esquemática, es decir, para que un partido funcione tiene que tener procedimientos bien delimitados que permitan la cohesión, digamos, dentro del partido, ¿no? Y ojo, el proceso de institucionalización que va a seguir, a veces más bien obedece a la naturaleza del movimiento, más bien del partido, perdón. Un partido como el PAN, que tiene una cohesión mucho más amplia porque son todos de derecha y vienen de una misma tradición, más allá de que algunos sean liberales y otros sean más de orden católico. Para el caso del PRD, pues tenemos un amasijo, como lo dijimos en el primer capítulo, de chile, mole y de dulce. O sea, era muy complicado lograr una unión orgánica en torno a posturas completamente radical, bueno, completamente diferentes, ¿no? Y creo que esto fue justamente lo que generó que Cárdenas también fuera perdiendo poco a poco la dirigencia, digamos, como líder carismático. Primero, a partir de que Muñoz Ledo gana en el 93, como bien planteabas, pero eso también se explica por la política que Cárdenas quiso seguir tras el fraude, ¿no? Tras el fraude del 88, Cárdenas empezaba directamente con su discurso planteando que se rechazaba el juego político ilegal que el gobierno estaba haciendo, así como lo vinculaba con una comprensión, digamos, de la política internacional, con los cambios democráticos, ¿no? Que relacionaba con el proceso latinoamericano. Es decir, mantenía una postura de lucha y de confrontación con el gobierno de Salinas, lo cual, a ojos de algunos sectores del partido, no era productivo en términos electorales. Es decir, la lucha se tenía que plantear en términos institucionales y dentro de los cauces de las elecciones, un poco tal vez como lo hizo el PAN, ¿no? El PAN siempre, aún incluso con los fraudes que les hicieron en las gubernaturas posteriormente, siempre apeló a ese tipo de lucha. Pero el PRD estaba dividido entre la lucha política de la izquierda clásica, que era la confrontación directa de masas, y las vías institucionales, ¿no? A la postre lo que veremos, como bien planteabas, es que va a ganar esta segunda vía, y sobre todo por los resultados prácticos que esto va a tener. Es decir, el PRD estaba a la mitad del camino, ni era el movimiento radical que podía asentarse en una base social e impulsar cambios desde abajo, a pesar de que lo intentó primero con la lucha contra Salinas por el fraude y después con el intento de apoyo al ZLN. Recordemos que en el 94, cuando se alzan los zapatistas y empieza todo este movimiento en Ciudad de México para detener la guerra, que era, digamos, la reacción que las FLN y el EZ no se esperaban, pero bueno, el PRD se vuelve hasta cierto punto un punto aglutinante, ¿no? Cárdenas sigue siendo un líder carismático que perdió contra Salinas y ahora en una coyuntura como esta, con un alzamiento de corte socialista, pues la gente lo ve a él y a otros líderes del PRD como las personalidades a las cuales acudir tal vez en busca de una dirección para el movimiento, ¿no? No obstante, esta lucha de movimiento, digamos, o esta práctica de movilización, se ve truncada porque Cárdenas no es ni por mucho radical. Entonces, cuando la gente llama al boicot, cuando la gente llama a un alzamiento nacional para defender a los zapatistas, obviamente no con armas, pero sí una resistencia civil y pacífica, Cárdenas echa para atrás, ¿no? Porque el mismo PRD y Cárdenas no tenían la capacidad para hacer, digamos, una lucha conjunta con ese tipo de prácticas. Pero al mismo tiempo, electoralmente no estaban ganando nada y les estaban matando a sus redes y les estaban reprimiendo cada proceso, ¿no? Entonces, si bien con Muñoz Ledo, y ya para que igual continuemos un poquito, si bien con Muñoz Ledo se avanza un poco hacia la institucionalización en términos del partido electorero, es curiosamente con AMLO, con quien se ven los resultados prácticos de esto. AMLO entra a la presidencia del PRD, si mal no recuerdo, en el 96. Y es a partir de este proceso que el PRD empieza a tener una potencia electoral importante, pero ojo, no abandonando la lógica de la organización. O sea, AMLO, como tú planteabas, siempre abogó por esta cuestión de apelar al movimiento amplio, pero de una forma pragmática. Eso es lo importante en AMLO y eso es lo que va a explicar incluso su llegada en el 2018. Lo pragmático de su proyecto. No se casa con una izquierda. Si tenemos que hacer alianza con tal para lograr, lo vamos a hacer siempre y cuando no pongamos en juego, digamos, los principios básicos o a la organización.
¿no? Y entonces este último periodo entre el 96 y el 2000 es cuando vemos que el PRD empieza a fraguar una fuerza de oposición verdadera y que a la postre pues va a terminar ganándole el camino al PAN incluso, ¿no? Sí, sí, en realidad esos son los mejores años. Esa década que culmina en el cambio de siglo son los mejores años porque de alguna manera todas las fuerzas que confluyen en su fundación van a tener tareas más o menos específicas, ¿no? La izquierda social, movimentista, pues es la que va a estar empujando en las calles, sobre todo en Guerrero, en Chiapas y en otros, sobre todo en Guerrero, insisto, en todos los estados, Veracruz, etcétera. Aunque habrá que admitir que hay estados en los que el PRD no existe. Por ejemplo, Tamaulipas, no pinta, no, Nuevo León, etcétera, donde obviamente el movimiento social es mucho más débil, no está tan fuerte. Entonces, estas tres partes vamos a tener a los priistas en el liderazgo, primero con Cuauhtémoc y luego con Porfirio Muñoz Ledo, y bueno, y luego con Andrés Manuel, porque no se nos olvida que él también venía del PRI, y se mete al PRD, ¿no? Entonces, este sector de priistas va a ser que va a manejar la dirigencia. Vamos a tener a esta izquierda del PMT, sí, que va a trabajar sobre todo con cuestiones de reglamentos, va a estar mucho más orientado a la cuestión de la institucionalización y luego el trabajo de a pie, de la calle, de organizaciones, sí, con tradición, sí, línea de masas, en fin, ACNR, con tradición básicamente de lucha en las calles. Entonces, en un primer momento y con el liderazgo moral del ingeniero Cárdenas, pues la cosa va mejorando, va abriéndose y, insisto, en Huastepec hay un punto de inflexión con la llegada de Muñoz Ledo, que se va a reforzar, como tú bien mencionas, primero con una cierta alianza y una cierta organización de los grupos ciudadanos que apoyan al EZLN 94-95 y que, no hay que olvidarlo, impulsan la candidatura de Cárdenas para la jefatura de gobierno en 1997. Y el PRD gana de calle la ciudad más importante de este país, gana buena parte de lo que antes eran las delegaciones, si no es que creo que nada más Milpalta se queda afuera, ¿sí? Que era eminentemente rural. Y entonces, y alguna de Benito Juárez o una de estas que son panistas de corazón. Y entonces, bueno, ahí la situación es interesante porque entonces el ingeniero Cárdenas sí va a tener una posición de poder que le va a permitir todavía mantener más o menos la unidad. Pero es en ese momento justo cuando también surge un liderazgo que a final de cuentas lo va a sustituir, que es el de Andrés Manuel López Obrador desde la presidencia del partido, porque precisamente va a ser Andrés Manuel en el que el año 2000 gane las elecciones en la Ciudad de México. Y ahí la situación, sí, va a terminar, como todos sabemos, con el fraude de 2006 y eventualmente con la salida de Andrés Manuel. Entonces, yo creo que es muy importante señalar lo del 94 que tú mencionas, porque efectivamente, justo después de que el partido define su naturaleza más bien electorera, se enfrenta, no sabe en realidad cómo entrarle al asunto del EZ. Y mucho se comentó en la época de que lo que el EZ quería, perdón, que lo que el PRD quería, es que el EZ se integrara y que se me integrara a la lucha electoral. Incluso el EZ, con esta presión tan fuerte, organiza un plebiscito donde le pregunta a la población, no recuerdo el año exacto, no sé si fue 96, 97, si quiere que el EZLN se convierta en un partido político o se mantenga como un movimiento. Hacen esta consulta y gana la idea de que se convierta en un partido. Y entonces Marcos, digo, la memoria me puede traicionar, pero Marcos dijo algo, pues sí, ya escuchamos lo que ustedes dijeron, pero eso no quiere decir que les vayamos a hacer caso. No le vamos a entrar a lo electoral. Pues no, claro que no. Y es en ese momento cuando esta alianza, si usted quiere, relativa entre PRD y EZ, se rompe. Al grado de que después, con el gobierno de Fox, como lo vamos a ver en el siguiente programa,
Lázaro Cárdenas Batel, el PRD se une con Bartlett y con el infame de Diego Fernández para darle la vuelta a los acuerdos de San Andrés y sacar una ley a todas luces que traicionaba a todas luces los acuerdos de San Andrés. Y ahí el divorcio entre el EZLN, y no digamos nada más del EZ, sino todas estas organizaciones que se dan cuenta que no pueden, que no van a lograr posiciones y que además no están de alguna manera orientados a lo electoral, pues se decantan. Y entonces eso es algo, sí, muy importante, porque luego pensamos que el PRD se debilita exclusivamente porque se pelean los dueños del partido, los líderes morales, o como usted lo quiera llamar, y no, también hay un problema abajo. Sí, la gente que a partir del 94-95 se decanta y dice, a ver, pues nosotros nunca hemos sido electoreros, siempre hemos criticado las elecciones. Ahora hay un movimiento social, no, importante, que, pues, ¿para qué nos quedamos aquí en el PRD? Y se van a quedar, pues, Bejarano, su señora Dolores Padierna, los grupos que surgen en 85 con toda esta cuestión de las demandas de vivienda, etcétera. Pero muchos otros se van no sé qué. Entonces el PRD pierde poco a poco, esto no es un proceso inmediato, una base social que le permitía tener presencia en muchos sectores de la población y en luchas que no estaban orientadas directamente a lo electoral. El triunfo de Cuauhtémoc en 97 confirma esa tendencia, el triunfo en el 2000, que se repite, pues más los triunfos en Michoacán y en otros estados, la conformación de una bancada perredista en el Congreso Federal que empieza, sí, De hecho, básicamente a empujar, pues de hecho, aquí tengo los datos, ¿no? En el 97, que fue, digamos, hasta el momento la mejor elección, el PRD logró 25% de la votación nacional, 125 diputados, 15 senadores, el gobierno del DF y 38 asambleístas capitalinos. Aparte de que poco tiempo después ganó Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur, ¿no? Entonces, no sí, era poco para un partido que tenía no, unos cuantos años y estaba haciendo más que el PAN. O sea, vemos un crecimiento vertiginoso, ¿no? no, y un partido, Jesús, que había sido atacado, que había sido vilipendiado, que había sido, sí, tratado de contener desde el poder de una manera escandalosa. Eso no se puede olvidar. El PRD tiene muchísima gente que dio su vida por esa lucha y que hoy nadie se acuerda. Pero esas personas, sí, en realidad, sobre todo de la corriente movimentista, ¿sí? No la podemos olvidar. Y entonces, cuando el partido de alguna manera se orienta a lo electoral, pues obviamente la gente que perdió cuadros dice, oye, pero pues ¿cómo, man? Si estos cuates, en fin, fue una situación delicada que aparentemente los triunfos electorales que acabas de mencionar o sea, resuelven. No, no resuelven. Al contrario, porque por un lado, esta visión electorera se fortalece, ¿sí? Y entonces hay cada vez menos espacios para el sector movimentista, y entonces hay una fractura evidente. No vamos a mencionar que además de estos triunfos electorales, perdón, los que están por esta lucha, señaladamente, Muñoz Ledo, Amalia, eventualmente los chuchos y todos, pues empiezan básicamente a enfrentarse entre ellos por los trofeos electorales. Entonces, fíjese, por un lado abajo se requebraja esa alianza frentista y arriba se empiezan a tirar hasta con la cubeta para quedarse con estas cuotas de poder. Entonces, hombre, es mucha tensión al interior. Y habrá que decir que independientemente de que hay un incipiente institucionalización en esta década, en la primera década del PRD, ¿sí? Con la salida de Muñoz Ledo en el 2000, con el conflicto entre Cárdenas y López Obrador, y eventualmente con la salida de ambos del PRD, pues pues ni modo, pues se da un balazo en el pie del partido y pues podemos entender la situación actual del PRD en parte, en buena parte, por toda esta dinámica que se da en esta primera, digamos que no en la primera década, pero ya en la segunda década. Siempre están Exacto. presentes los conflictos, siempre. Pero los triunfos electorales,
las cosas, la escoba nueva barre bien, luego se va haciendo viejita y ya no barre igual. Y finalmente la puntilla, que es el conflicto entre Cárdenas y Obrador, bueno, pues esto, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿sí? Y con esto termino. El PRD confirma, a pesar de todo, que es un partido de caudillos, ¿sí? Y estas tribus, ¿no? Porque obviamente la corriente democrática que sale precisamente del PRI, ¿sí? Abogando por corrientes al interior del PRI y no el monolitismo que lo caracteriza, pues no iba a poder negar, ya estando en el PRD, que existieran fracciones, ¿sí? Y que esas fracciones se pusieran de acuerdo, que se repartieran el poder en cuotas para que todos de alguna manera estuvieran representados. Entonces, claro, en un principio las famosas tribus más o menos funcionan, y hay que señalar que los que ganaban eran los que ponían las reglas, las imponían en cierto sentido a los demás, pero el reparto más o menos logró que la sangre no llegara al río. El No, problema es claro. cuando ya no hay, ¿no?, un liderazgo fuerte que logre que los conflictos se aplacen y que pueda repartir de manera más o menos equitativa para bajarle el conflicto. Pero esa tensión estuvo siempre presente, a pesar, como tú mencionas, de lo bien que les fue en 97, de lo bien que les fue en el No, 2000 también en el Congreso, ¿no? no, claro, incluso en el 99 lo vemos, ¿no? Como bien señalaba, digamos, hay que entender que también todos estos orígenes de los grupos al interior del PRD al inicio, ya para 93, 94, 25, se van convirtiendo justamente en corrientes, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos que a Muñoz Ledo lo apoyan trotskistas y también expriistas, ¿no? E incluso exguerrilleros. Siempre me molesta cuando dicen exguerrilleros porque se refieren sobre todo a Zambrano, que tampoco es el más No es el presentable de la único, Liga, no es claro. el más presentable de la Liga Comunista 23 de septiembre, y el hecho de que, por ejemplo, ya sabiendo otros temas, haya salido en el videíto de Xochitl Gálvez, ¿no? En esa reunión con altas personalidades, ver a una persona como estas ahí dices, ok, tal vez no es el ejemplo del guerrillero, pero bueno, lo importante aquí es, estas nuevas tribus se pelean, como bien señalabas, hacen algunos pactos, ¿no? Los que se quedaban con la presidencia era un grupo y entonces la vicepresidencia se la daban a otro grupo y esto calmaba las aguas, pero también hacía que tuvieran un montón de choques. Para el 99 violan las reglas que ya habían acordado, ¿no? Por ejemplo, se hace un caos en la institución de López Obrador. En primer lugar, participan dos personalidades que no podían participar por las reglas, que eran Amalia García y Jesús Ortega, ¿no? Que estaban impedidos estatutariamente para participar y aún así lo hacen. Y el Sí, reacomodo, ¿no? De todos estos grupos, sí, ¿no? Se dividen en cuatro plantillas a la izquierda social y la política, y se hace un relajo nuevamente, pues, ¿no? Entonces vemos que sí. justamente para ya el inicio del nuevo milenio, el PRD está viviendo una crisis nuevamente, y esto se refleja en el hecho de que Cárdenas se vuelve, o más bien el PRD se vuelve la tercera fuerza, porque No, básicamente, ¿no? sí, tiene una derrota tremenda, pero mira, no es porque yo no sea fan del ingeniero Cárdenas. No lo soy, nunca lo he sido, ni siquiera en 88, ni en, nunca. Eh, pero aquí hay un detalle, Rosario Robles. Y cuando Rosario Robles llega a la presidencia del PRD, es porque ya el ingeniero la había dejado en la jefatura de gobierno para seguir con la obsesión del ingeniero, ¿no? La presidencia de la República, ¿sí? Él quería volver a Los Pinos, donde jugó fútbol cuando era chiquito, ¿eh? Cuando su papá era el presidente, él quería volver. Yo no sé, yo no entiendo. El caso es que lo que vemos, si usted compara y ve la cantidad de votos que logra el ingeniero Cárdenas de 88 a 94 y de 94 a 2000, lo que ve es una línea en picada. Cada vez pierde más votos. Pero además deja a una mujer como Rosario Robles en la jefatura de gobierno, que enfrenta el movimiento estudiantil de 1999 en la Universidad Nacional Autónoma de México, el famoso CGH, el Consejo General de Huelga, y les pone una camotiza en el periférico, porque claro, ya el movimiento ya estaba, ¿no?, en las últimas, y deciden parar el periférico, y Rosario Robles no le tiembla la mano,
y avienta, ¿no?, a los granaderos para que golpeen, los fotógrafos y la prensa se dan gusto mostrándolo. Y entonces, esto en realidad, pues, digo, si antes había algunos movimentistas que todavía seguían el PRD, con esto ya vemos un cambio, y Rosario Robles va a ser nefasta para el PRD y para el país, digo, por favor, ¿no? Y es por la necedad del ingeniero de volverse a lanzar. Ese no es el único daño colateral. A lo mejor que Porfirio se haya ido a México, perhaps, como le decían, México posible, y acabara con Vicente Fox, sea un mal menor, ¿no? Pero básicamente la coalición dominante que se había conformado con la corriente democrática al interior del país se acabó. Y entonces ahí sí empieza una decadencia que no va a ser visible todavía, sí, pero que a partir de 2006, con la derrota con Calderón, y después en el 2012, bueno, pues ya no hay muchas posibilidades. Creo que esto es importante. Efectivamente, las figuras cuentan. Y entonces, obviamente, si al principio del programa estábamos hablando de institucionalización, pues esta necedad, ¿no?, de una persona por competir por tercera vez, ¿sí?, y de seguir perdiendo votos, ¿sí?, y de dejar a alguien como Rosario Robles en la jefatura, que después por eso mismo va a lograr dirigir el partido y darle, ¿no?, hacer alianzas inconfesables, etcétera. Pues la institucionalización tiene como altas y bajas, ¿no? Y no logra en realidad establecer reglas que sean manejadas por todo esto que tú mencionas con respecto a eso fue, creo que en el cuarto congreso, algo así, dijeron, las personas que ya estuvieron en puestos de dirección no pueden volver a competir. Entre ellas estaba Amalia y entonces todos dijeron, no, pero no, y empezó la bronca y al final los dejaron competir. ¿Sí? Después Amalia se va a Zacatecas, etcétera. Pero vamos, estas situaciones nos muestran claramente lo contradictorio de este proceso y lo condicionante que son las marcas de nacimiento para cualquier organización. Yo creo que con esto, pues sí, estos 10 años lo dejamos ahí y señalar como también, no podemos olvidar el papel que cumplió el PRD en esta transición política más allá de sus resultados. No, claro, como lo hemos dicho, más allá de nuestras preferencias políticas particulares, hay que reconocer el papel que cada partido ha tenido dentro del proceso y en el cual entendemos, digamos, la lógica de la política institucional en México actualmente, ¿no? Bueno, Rafael, muchas gracias por esta charla y, bueno, agradecemos a nuestro auditorio nuevamente, les recomendamos suscribirse a la página, al canal, para que no pierdan ningún episodio, darle like, compartir también, ayúdenos un poco a que el algoritmo nos trate mejor. Y bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Y nada más decir, no queremos monetizarnos, no se preocupe usted, no es ni siquiera un sueño, ¿no? Años luz eso, ¿no? Una probabilidad, ¿no? No, claro. Pero bueno, gracias, Jesús. Gracias.